tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya le pasé el host y está la grabación de la clase. Muy amable, gracias. Muy bien. Hoy vamos a ver conmigo dos bolillas. Hoy no, por supuesto, esta semana, porque el tema es bastante más extenso, que es el tema de los recursos extraordinarios, tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como en el ámbito de la justicia nacional. En primer lugar, lo que vamos a ver un poco, viendo el primer punto de la bolilla 11, es que dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Constitución de la provincia de Buenos Aires prevé cuál va a ser la competencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en el artículo 161. Y así dice que va a establecer una competencia originaria y por apelación. Fíjense ustedes que en el primer inciso de ese artículo 161 nos dice que la Suprema Corte tiene las siguientes atribuciones. En primer lugar, ejercer la jurisdicción ordinaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada. Es decir, en el primer inciso del artículo 161, la primera competencia que se establece es la de tratar la constitucionalidad de las leyes. ¿Dentro de qué ámbito? Dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, contrastando que la Constitución de la provincia de Buenos Aires, leyes, decretos u ordenanzas, obviamente de carácter inferior, leyes provinciales, ordenanzas provinciales, etc., decretos provinciales. ¿Y por qué hace esa diferenciación en competencia originaria o por apelación? Acá hace referencia, en primer lugar, a que dentro de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos, para cuestionar la constitucionalidad de una norma, la acción de inconstitucionalidad, que está prevista en los artículos 683 a 688 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Está claro? Entonces, la primera competencia es acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero siempre recuerden esto, es confrontar la Constitución de la provincia de Buenos Aires con leyes, decretos u ordenanzas, ¿de qué carácter? Provinciales. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que la inconstitucionalidad nacional, la competencia y la última voz en definitiva para establecer la supremacía constitucional convencional es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la inconstitucionalidad a que hace referencia el inciso primero, evidentemente está en otro plano. Muy bien, es mantener la supremacía constitucional en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se mantiene? Por dos vías. La acción de inconstitucionalidad, como dijimos en el artículo 683, y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que está en el artículo 299 a 303. Muy bien. Otra competencia que en realidad no nos va a interesar a nosotros, ¿por qué? Porque no es un tema que se vincule con con una competencia vinculada a los procesos judiciales. Dice, conoce y resuelve originaria exclusivamente las causas de competencia entre poderes públicos de la provincia y en las que se susciten entre tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva. Esto es cuestiones de competencia, pero que no hacen a un proceso determinado. Tengo un problema de competencia, por ejemplo, quiero demandar a la municipalidad
de General Pueyrredón, y no sé si la competencia pertenece al contencioso administrativo o pertenece a la justicia civil y comercial. Entonces, el juez inició la acción por ante el juez civil, el juez civil me dice no, le corresponde al contencioso administrativo. Va al contencioso administrativo y el contencioso administrativo dice no, esto no me corresponde a mí, porque le corresponde a la justicia civil. ¿Quién es el Tribunal Superior Común en estos dos tribunales provinciales que se disputan la competencia? La Corte. Pero bueno, sí conocemos que es parte de su competencia resolver este tipo de conflictos, pero no hace a lo que nos interesa a nosotros, que es la materia procesal vinculada a lo que es precisamente la cuestión judicial propiamente dicha. ¿Sí? Cuestiones de competencia, Tribunal Superior Común, entre tribunales de la provincia de Buenos Aires, lo resuelve la Corte. Y el inciso tercero, que se refiere ya al ámbito, se va a referir al ámbito de dos recursos, que son el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y de nulidad. El inciso tercero dice conoce, y acá ya me establece el ámbito recursivo y la competencia de la Corte en el ámbito recursivo, me dice conoce y resuelve en grado de apelación, si quieren lo aclaramos, extraordinaria, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella decide. Y fíjense un pequeño párrafo que quiero que después lo tengan presente para más adelante, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan en esta clase de recursos. Este es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Después vamos a ver cuál es el ámbito de conocimiento. En principio, acá hay una competencia extraordinaria que se vincula a la correcta aplicación del derecho. ¿Está claro? Por eso dice, es de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia funden su sentencia. Acá hay un control de legalidad de las sentencias. Y el inciso B de este artículo, de este inciso tercero, se vincula con otra competencia de la Corte, que es la del recurso extraordinario de nulidad. ¿Qué es este recurso? Dice de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue la violación a las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es decir, se trata de una nulidad de carácter constitucional. ¿En base a qué? A que la misma Constitución en estos dos artículos le impone a las sentencias definitivas el cumplimiento de determinados requisitos. ¿Está claro? Entonces, acá va a haber una cuestión de control, pero de los requisitos de las sentencias definitivas, requisitos que aparecen contemplados en dos normas de la misma Constitución. En primer lugar, el artículo 168. Y lo primero que va a exigirme, dice que los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes en la forma y plazos establecidos por las leyes procesales. Significa, este primer requisito apunta al tratamiento de las cuestiones esenciales planteadas tanto en la demanda como en la contestación de demanda. ¿Sí? Por eso habla de tratamiento. El primer requisito es el tratamiento de todas las cuestiones sometidas por los justiciables a resolución. Segundo requisito, como estamos en presencia de sentencias dictadas por tribunales colegiados, fíjense ustedes qué es lo que le va a pedir a este tribunal colegiado: el voto individual. Acá, cada uno de los miembros del tribunal colegiado debe emitir su opinión sobre cada una de las cuestiones esenciales. ¿Está claro? Primero dijimos resolver todas las cuestiones esenciales. La segunda es que cada uno de los jueces que integran el tribunal colegiado
deba expedirse sobre cada una de las cuestiones principales sometidas a juicio. Y en tercer lugar, en el artículo 171, después vamos a ver, perdón, antes de tratar el tercer requisito, es cómo deben darse esas opiniones y qué características tiene que tener el voto. ¿Por qué les digo esto? Porque más allá de que yo le pida el voto individual sobre cada una de las cuestiones esenciales sometidas a juicio, también se admite, por ejemplo, el voto por adhesión. Lo que comúnmente vemos en una sentencia cuando dice voto primero del juez Pirulín y hace todo el desarrollo del voto, voto del doctor García, que adhiere en cuanto a su fundamento. O sea, el voto por adhesión es emitir voto individual. Después lo vamos a ver ya con más detenimiento cuando veamos este recurso extraordinario. Y en tercer lugar, es el requisito de la fundamentación jurídica que aparece en el artículo 171. No puede haber una sentencia sin fundamento jurídico. ¿Está claro? Entonces lo que dice acá, las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley, y a falta de este en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de esto en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Fíjense que si uno tuviera que resumir esta competencia extraordinaria en materia de nulidad, diría que son tres los requisitos de la sentencia definitiva. Constitucionales. Emitir consideración, tratamiento de todas las cuestiones debatidas por parte del tribunal. Segundo, voto individual y fundado. Y tercero, fundamento jurídico. Ese es el análisis desde el punto de vista constitucional de este recurso extraordinario. Como les dije, más adelante lo analizaremos en forma particular. Entonces, tenemos una competencia acotada, y si ustedes ven el punto o razonamos el punto juntos, vamos a ver que todas son cuestiones de derecho. No estamos en presencia de un análisis, que esto es común a los recursos extraordinarios, que en principio solamente debatimos en el ámbito del recurso extraordinario cuestiones de derecho. Vamos a ver más adelante que en ciertos supuestos de carácter excepcional vamos a analizar cuestiones de hecho. En el ámbito del recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires, esto lo vamos a poder hacer por una extensión de lo que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en lo que se conoce con la doctrina del absurdo en la apreciación de la prueba, o sentencia inconstitucional. Ya vamos a ver cómo es este ámbito, pero bueno, a través del conducto de el planteo de un recurso extraordinario con fundamento en la teoría del absurdo, nosotros podemos analizar cuestiones de hecho y de prueba. Por ejemplo, para que tengan en cuenta que una sentencia diga que yo no probé determinado hecho y en base a eso yo perdí el juicio, y resulta que luego, cuando uno analiza el expediente, ve que ese hecho estaba perfectamente probado a través de una prueba testimonial o de una confesional o a través de una prueba informativa o documental, etcétera, que inadvertidamente se omitió tratar en su consideración. ¿Me comprenden? Entonces, ese tipo de cuestiones que me muestran, por un lado, una contradicción entre lo probado y lo resuelto, pueden ser debatidas por conducto de esta causal de inaplicabilidad de ley por teoría del absurdo. En el ámbito de la justicia federal pasa lo mismo, porque cuando veamos el recurso extraordinario federal decimos, el recurso federal se da para cuestiones federales. Las cuestiones federales, en principio, son cuestiones de derecho. Y resulta que después vamos a ver que hay una muy amplia competencia de la Corte Suprema de Justicia a través de lo que se llama el recurso el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia.
¿Entienden? Es decir, siempre piensen, y esto es lo más importante para que ustedes comprendan el tema del recurso extraordinario, que no es difícil para nada. Pero tengo que partir de la base que el recurso extraordinario, como su nombre lo indica, tanto en provincia como en nación, es extraordinario, no es para cualquier cuestión. En principio decimos, siempre son para cuestiones de derecho, ya sea de derecho provincial, de derecho federal. Y extraordinariamente, valga la redundancia, serán analizadas cuestiones de derecho. ¿Por qué es esto? Y esto tiene que ver, y es muy importante, con un tema de la defensa en juicio y entender que la constitucionalidad en la defensa en juicio, salvo para las cuestiones penales, por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, siempre la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se atienden con una sola instancia. No es el requisito de la doble instancia, no es un requisito constitucional / convencional, con excepción de la materia penal. Que en materia penal sí tengo que tener lo que se llama el doble conforme. Les hago una pregunta, a ver, y de paso descanso un minutito. ¿Yo puedo recurrir en el ámbito de la justicia federal una sentencia de primera instancia, interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia? Ustedes vieron el recurso de apelación la semana pasada con el doctor Jerez y la doctora Bodega. A ver si nos quedó claro ese tema. ¿Ver? Agustina se ríe. No sé si se ríe de nerviosa o qué estás preguntando, Willis. Profe, siempre que se haga una reserva en lo que voy a apelar, se puede acceder a la Corte. Pero yo te decía a vos, uno de los requisitos para el recurso extraordinario también federal es la sentencia definitiva, dictada por el Superior Tribunal de la Causa. Pero yo lo que te estoy preguntando, dentro del ámbito de la justicia federal, ¿yo podría recurrir una sentencia dictada por un juez de primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia? Y no se debería. ¿Qué pasa? Bien, pero la pregunta... ¿Primero no debería pasar por la Suprema Corte? No, estamos hablando dentro del ámbito de la justicia federal. Salgan de Tucumán y Brown o... Primero tiene que pasar por la Cámara. La Cámara. Claro, pero no sé si lo vieron, y esto es importante, que en el ámbito, Elina, no porque no es sentencia definitiva, no te habilitate el micrófono, Elina, si podés, mejor. Así escuchamos todo. Gracias. El tema es... Hola, Elina, buenas tardes. Es que estoy trabajando en... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Elina. ¿Se me escucha? No sé si se me entrecorta porque no tengo internet, estoy trabajando con los datos, pero escuché si se podía apelar una sentencia de primera instancia para llegar a la Corte interponer un recurso extraordinario. Entiendo que debería de ser una sentencia definitiva y para que se pueda ir a la Corte, ¿no? Es definitiva. Si yo te digo, ¿podrá ser definitiva una sentencia de primera instancia? Lo debieron haber visto cuando vieron el recurso ordinario de apelación, el 242 del Código de Nación, que es diferente al 242 de provincia. ¿Por qué? Porque el 242 de Nación trae una limitación en el recurso de apelación que es por cuestión del monto. Entonces, si la sentencia de primera instancia es inapelable por la cuestión del monto, a los efectos del recurso extraordinario dentro del ámbito de la justicia federal, como no puedo ir a la Cámara Federal, no puedo ir de Bolívar a Independencia a Diagonal Pueyrredón y Moreno, porque no me da el monto, la única vía es el recurso extraordinario. Por eso este es el ejemplo claro de que que es constitucional la instancia única,
en el ámbito civil y comercial o laboral. ¿Comprenden? O Lo contencioso dijeron. administrativo. Sí, hola doctor. Lo dijeron, profe. Bueno, Ah, esto es Ángel. importante. Esto es Hable. importante. Sí, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo Buenas dijeron, le digo lo mismo que mi compañera Yelén, que ahora me acordé, vio, cuando usted dijo los artículos y todo, me acordé sin el cuaderno, que en la Código Procesal Nacional era para ir a Cámara a partir de 300.000 pesos. Claro, Y y eso lo honorarios van de ajustando. abogado. Bueno, Entonces, dijeron eso. Yo le digo por lo eso, que... fíjense ustedes que fíjense que el carácter de sentencia definitiva, en este caso particular, es una sentencia de primera instancia. Por eso quería relacionarles este tema, de que la defensa en juicio, dentro de las cuestiones no penales, no exige la doble instancia. Y que yo puedo perfectamente, cuando estoy trabajando en el ámbito de la justicia federal, yo hace poco les contaba a ustedes, no me acuerdo si se los conté o no, que había planteado una excepción en un proceso ejecutivo contra el Banco Nación. Y la duda mía era si me daba el monto del agravio. Y eso en general, claro, si no me daba el monto del agravio, yo tenía que interponer contra esa sentencia un recurso extraordinario federal. ¿Me comprenden? Sí. Entonces, por eso también es importante saber y conocer que si yo estoy litigando porque me demandó el Banco de Nación, ANSES o cualquier otro, o AFIP, etcétera, que yo voy a tener, si por el monto no me da el monto del agravio, que no es el monto del proceso, es el monto en que me perjudica la sentencia. ¿Es verdad? Entre lo que demando o a lo que me opongo, comparado con lo que es el monto que se va actualizando año a año por la Corte Suprema de Justicia. Con lo También cual, lo explicaron eso, que claro. en el daño moral, Sí, lo explicaron, sí. que por Bueno, esto es ejemplo muy podía importante ser... tenerlo. No habíamos caído. Claro, uno va, yo, el 240, cuando nombró el 242 y dio el ejemplo, y uno se fue acercando ahí. Sí, lo explicó ahí muy no. bien, por ejemplo, en el caso de que no estés de acuerdo con una parte de la sentencia, Claro, que porque es muy ahí, importante. fíjense, por ejemplo, para que tengan una idea, que lo vamos a ver cuando veamos ahora el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la provincia de Buenos Aires, que sí me requiere un monto mínimo para recurrir. Muchas veces ustedes, claro, no entienden por qué la ley me puede poner un monto mínimo para recurrir. Bueno, el fundamento constitucional ya se los acabo de dar, es decir, mi día en la Corte ya lo tuve. No es requisito del derecho de defensa, salvo en las cuestiones penales, el doble conforme. ¿Comprenden entonces? Si a mí yo tengo instancia única o se me cierra la instancia extraordinaria porque no me da el monto, está bien, tuve mi día en la Corte. ¿Comprenden? ¿Y por qué? Porque para llegar a la Corte es excepcional. Y en principio son las cuestiones de derecho, no de hecho. Entonces, ahí entendemos un poco cómo la vía recursiva se me va cerrando. Porque no es para cualquiera el recurso extraordinario. Solamente en los supuestos en los cuales se me habilita constitucionalmente o legalmente. ¿Está claro este primer punto? Sí, doctor. Por eso muchas veces, como decía Yelén, el monto del agravio, por ejemplo, yo digo, a mí me condenaron mal, no por el capital, sino por los intereses, porque me aplicaron una tasa que era la tasa activa y yo consideraba que era la tasa pasiva. El agravio, para que ustedes lo entiendan, es la diferencia que existe entre el monto de liquidar el capital, el interés por tasa activa que por tasa pasiva. Por ejemplo, si por tasa activa, sobre un monto de capital de 10.000 pesos, la tasa activa me daba 300, y yo digo, la tasa pasiva hay que aplicarla y me daba 100, el agravio son 200 pesos, que es la diferencia entre la tasa aplicada y la que yo sostenía. Con lo cual, muchas veces me pasa que digo, uy, puede ser que tenga razón, pero no llego con ese requisito del monto mínimo del agravio. ¿Comprenden? Y usted le dice,
pero es injusto. Bueno, sí, es injusto, pero no genera interés de la instancia extraordinaria. Puede ir a una aclaratoria, se puede usar la... En realidad la aclaratoria es si hay algún concepto oscuro, pero no para corregir el error. Puede ser que nos hayan dicho los otros profes que en el caso así de que se confunda, o sea, que el juez use otra tasa o use otro, no en lo que sería la cuenta de lo que él dijo, sino en la tasa que está usando, ¿se puede pedir una aclaratoria? Es que en realidad, yo te diría, la aclaratoria no sería el camino conducente. ¿Por qué? Porque la aclaratoria, si vos te pones a pensar, son tres, digamos, el objetivo de la aclaratoria son tres. Omisión, no hay. Concepto oscuro, no hay. Y error material tampoco, porque error material sería, yo dije, condeno a Juan Manuel del Cerro y en realidad era José Manuel del Cerro. ¿Comprenden? Acá hay un error que hace a la condena. Y ese error que hace a la condena, en general, yo lo tengo que corregir a través de un recurso. Si no me da el monto, después vamos a ver, no sé si lo vieron ustedes, es la revocatoria in extremis. Sí, Entonces, lo dieron también. Muy bien. Entonces, la revocatoria in extremis, ¿cuándo entra? Cuando no hay posibilidad de tener un recurso que me subsane, o su vía es muy dificultosa. ¿Me comprenden? Acceder a la vía extraordinaria, el camino se me cierra mucho. Entonces, o se me cierra por el monto y no me da el monto, ahí dijimos, no hay recurso, o es muy dificultoso que me hagan lugar en la vía extraordinaria. ¿Comprenden? Por eso se dice, ahí se abre esa creación pretoriana que es el recurso de revocatoria in extremis. Vamos, la idea es que vayamos un poco relacionando estos conceptos que vimos para el recurso ordinario con el recurso extraordinario. Muy bien. Fíjense ustedes, primer punto, aparecen consagrados legislativamente los recursos extraordinarios a la provincia de Buenos Aires, dijimos, artículos 161, 168 y 171 de la Constitución. No hay problema. Son extraordinarios porque la misma ley se encarga de identificar cuál es el contenido de cada uno de los requisitos. Lo primero que vamos a tener en consideración, que es algo muy importante, que ustedes lo ven ahí, que dice el recurso indiferente en el programa. ¿Qué es esto del recurso indiferente? Para decirlo en términos muy claros, la Corte tiene dicho que cada causal recursiva soporta el peso de su propia fundamentación. Escríbanlo tal cual se los acabo de decir. Cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo identifico, es decir, la carga que tengo yo como recurrente en una sentencia, que tengo que identificar claramente cuál es el error que yo le atribuyo a esa sentencia, y después de los tres recursos que me ofrece la Constitución, tengo que canalizarlo con aquel que la Constitución le asigna. No le puedo errar. Fíjense ustedes que cuando ustedes pensaban en el recurso ordinario, dicen, bueno, el recurso ordinario abarca a cuestiones de hecho y de derecho. Yo a la Cámara le puedo plantear una amplia variedad, un amplio abanico de cuestiones, que no solamente se van a circunscribir a cuestiones de derecho, el juez aplicó mal la ley, sino también a cuestiones de hecho. Apreció mal, omitió esto, entendió mal este hecho, etc. A la Corte no. A la Corte le tengo que decir, mire, esto es una cuestión de derecho, en principio. Esto es inconstitucionalidad,
esto inaplicabilidad, esto es nulidad. Pero lo que no puedo errar es que una vez que yo tengo claro cuál es mi agravio frente a la sentencia, en el camino que voy a elegir, porque no hay recurso indiferente. El recurso indiferente, que es una institución del derecho alemán, permite que yo exprese mis agravios y que luego sea el tribunal el que diga cuál es el canal, el recurso aplicable. ¿Me comprenden? Acá si yo digo, mire, esto es inconstitucionalidad, y después la Corte dice, no, mire, usted es un burro del cerro, esto era inaplicabilidad de ley, ya se ríe a Yelén. Si la Corte me dice, esto es inaplicabilidad de ley, ya con eso me rechazan el recurso. Porque no puede canalizar. La Corte no puede decir, mire, uy, qué mala suerte. La verdad que es un burro, pero le vamos a perdonar la burrada. Entonces, como usted se equivocó, le vamos a hacer un favor y aquello que usted dijo que era inconstitucionalidad va a ir por inaplicabilidad de ley. No, eso no está permitido. La Corte lo que va a decir es, esto estuvo mal planteado, esto lo que usted planteó en vez de ser nulidad era inaplicabilidad de ley. Por lo tanto, rechazamos este recurso extraordinario. ¿Está claro? Es decir, sí, mi amor. ¿Se puede corregir? O sea, ¿lo puedo volver a interponer? Porque si no, No. ahí, claro, pero entonces ahí entra en conflicto esto de buscar la verdad. Está bien, pero a ver, pero nadie te dice que vos no estás en conflicto con la verdad. Lo que vos tenés acá es a vos te abrieron la posibilidad del planteo jurídico. Lo que tenés es un abogado burro. Sí, bueno. ¿Comprenden? Este es el tema. Y ahora fíjense ustedes, se ríe Lina. Pero es así. A ver, a mí no me... el iura novit curia, Daniel, ahí me dice Daniel Quevedo, me dice, y el iura novit curia, por eso precisamente, a ver, es una elección esto. La ley eligió una forma de admitir los recursos extraordinarios y me dio distintas posibilidades. ¿Sí? Pero me dijo que yo no podía, que elegida una me veda las otras dos, porque yo la elegí de esta manera. El iura novit curia es respecto de la aplicación del derecho. Obviamente el juez en definitiva le corresponde, yo debo indicar el derecho y será el juez en definitiva que lo aplique. Ojo, ese iura novit curia tiene a su vez también limitaciones. ¿Por qué? Porque yo demandé por responsabilidad objetiva, siempre insisto en lo mismo, no me pueden condenar por subjetiva. ¿Y por qué? Y porque la defensa de aquel que fue demandado se basó en un tema de responsabilidad objetiva, cuyas eximentes son propias, no son las mismas eximentes que en la responsabilidad subjetiva. Entonces el juez no podría condenarme por objetiva cuando me demandaron por subjetiva. ¿Comprenden? Eso es un límite a iura novit curia. Entonces, esto es, digamos, siempre tengamos en cuenta este tipo de cuestiones. Es decir, el recurso es formal. No me afecta el derecho de defensa que el recurso sea formal. Para nada. Porque no me veda el acceso al derecho de defensa. Lo que me dicen es, el derecho de defensa debe ejercerlo de determinada manera. De acuerdo al agravio, usted debe elegir cuáles son algunos de los tres caminos, ¿comprenden?, que le brinda la ley. Por eso no hay recurso indiferente en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, reitero, cada causal recursiva soporta el peso de su propia fundamentación. Perdón. Estoy dando clase en este momento, chicos. Los llamo más tarde. Bien, esto es importante. En segundo lugar,
¿Puedo yo interponer frente a una misma sentencia 2 recursos extraordinarios? Si estoy diciendo que cada recurso extraordinario soporta el peso de su propia argumentación, ¿puedo yo plantear la nulidad de la sentencia y la inaplicabilidad de ley? ¿Azul? Creo que no, pero no sé, no estoy segura. Razonemos todos juntos, chicos. ¿Puede una sentencia ser nula y a su vez aplicar mal el derecho o la doctrina legal? Puede perfectamente. Fíjense ustedes. Una sentencia puede estar aparentemente fundada. Por ejemplo, yo diría, vamos a un tema de una responsabilidad civil. Bueno, muchas veces este tipo de cuestiones las podemos ver en la fundamentación jurídica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros notamos una excesiva laxitud. Es decir, se me funda de manera muy genérica la sentencia. Supongamos que yo tenga que regular honorarios en un proceso determinado de alimentos, donde hay una norma que expresamente establece los mínimos y máximos, la base regulatoria y todo. ¿No? Y el juez, cuando me va a regular honorarios, me dice, artículo 1 y concordantes de la ley 14.967 de honorarios. ¿Le parece que fundó el derecho? Entonces, muchas veces nosotros podemos observar sentencias que aparentemente cumplen con este requisito de la fundamentación legal, porque citan artículos. Pero cuando yo quiero analizar bien esta sentencia, es decir, ¿está bien calificada esta situación jurídica en esta condena, en esta sentencia de condena? ¿Se resuelve bien? ¿Me indican cuál es la norma que le lleva a tomar determinada postura? Y encuentro y son en obligaciones la parte general, artículo 1, y yo digo, ¿pero cuál es la norma que dice que yo debía o que mi cliente debía obrar de determinada manera y que si no obró de esa manera? ¿Comprenden? Esa excesiva laxitud, tan liviana fundamentación jurídica, puede llevar a que yo considere que la sentencia es nula por falta de fundamentación. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, yo digo, bueno, interpongo un recurso extraordinario de nulidad. ¿Sí? Pero también digo, bueno, por ahí el tribunal no comparte mi visión. Y igualmente sigo considerando que la sentencia aplicó mal el derecho, porque debió haber aplicado, ¿por qué? Por conducto de otro tipo de aplicación de otras normativas, hubiera llegado a una conclusión diferente. E interpongo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entonces, una misma sentencia puede generar 2 recursos extraordinarios. Pero como, ¿qué dije yo? Cada recurso soporta el peso de su propia argumentación. Los argumentos son diferentes, ¿entienden? En uno voy por falta de fundamento legal, en otro voy por omisión. Y ahí planteo nulidad. Y en otro, digo, aplicó mal la ley, inaplicabilidad de ley. Con lo cual, yo puedo interponer con argumentos diferentes 2 recursos extraordinarios frente a la misma sentencia. Porque los agravios son diferentes, ¿comprenden? Y uno los voy a canalizar por nulidad de extraordinario y otros voy a canalizar por inaplicabilidad de ley. Por último, fíjense que hay un solo supuesto de recurso indiferente en nuestro código. En nuestro código, no, en el obrar de la Corte. Y por aplicación que pueda hacer la Corte.
¿Saben cuál es? Es cuando la Corte, tratando un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, observa que la sentencia que ha sido motivo de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es tan defectuosa que es nula y que pone en indefensión a aquel que interpuso ese recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Es decir, en la misma ley, la misma Corte, al tratar el recurso de inaplicabilidad de ley, se da cuenta que la sentencia, hablando en criollo, es muy mala. Y que en realidad está bien interpuesto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porque les daba dudas a ustedes, a ver si era correcto que yo pueda, que era interponer un recurso de inaplicabilidad de ley. Pero la realidad es que tan mala la sentencia, dice la Corte, que a través del análisis de este recurso extraordinario general de inaplicabilidad de ley, la Corte, frente a una sentencia tan defectuosa, decide anularla. Una pregunta, profe. Sí, claro, Yelén. Siempre el único caso de excepción es partiendo del recurso de inaplicabilidad de la ley hacia la nulidad. No podría ser otro caso. No, en general uno lo ha visto en recursos de inaplicabilidad de ley, exacto. Donde oficiosamente la Corte decide decretar la nulidad por considerar entonces que los defectos de la sentencia son tan groseros que ponen en indefensión a la parte y que por lo tanto consideran que es necesario decretar la nulidad de la ley, la nulidad de la sentencia. Sería el único caso que uno pudiera decir funciona el recurso indiferente, pero funciona el recurso indiferente a partir de que de una decisión propia de la Corte. Yo el otro día, un amigo, pues, a mí me encanta el tema, con esto nos distraemos un poquito y tomamos impulso para seguir en el recurso, ¿no? Me dice, ¿me podés ver este recurso extraordinario de nulidad? Y la realidad es que los defectos que él mostraba como nulidad, yo digo, mirá, en la forma en que vos lo estás planteando, esto es inaplicabilidad de ley. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando yo pienso en las nulidades, ¿no? Si bien estoy en un caso de nulidad extraordinario y hay cuestiones de fondo, pero siempre acuérdense que las nulidades en definitiva tienen algo en común, que generalmente es lo que decía un poco hoy, creo, Ayelén, que era, acá lo que interesa por encima de un acto nulo es mantener los actos válidos, los actos procesales de manera válida, ¿no? ¿Y qué tengo yo? Una sentencia que la cuestiono, obviamente, de nulidad por cuestiones constitucionales. Entonces, muchas veces el ámbito de la nulidad es bastante restrictivo. Por eso hasta vamos a ver, cuando veamos el tema de nulidad, que la cita de jurisprudencia por parte de la sentencia puede llegar a ser considerada suficiente fundamentación legal para que la parte entienda por qué motivo fue condenada. Está bien, es excepcional, pero acá se ha recogido la cita jurisprudencial como cumplimiento de este recaudo de la fundamentación jurídica que dice el 171 de la Constitución. Claro, pero esto lo tenemos que analizar siempre en el caso particular, obviamente. ¿Comprenden? Es decir, la nulidad, les diría, es un camino que tiene que ser grosero, porque es un error muy grosero. Hay veces el error está en no advertir que la cuestión a resolver es definitiva y se resuelve equivocadamente. Generalmente uno piensa en un proceso ejecutivo
Y cuando vean ustedes el proceso ejecutivo, van a ver que el proceso ejecutivo, que parte de un título ejecutivo, la sentencia, siempre se dice que hace cosa juzgada en general formal. ¿Por qué? Porque aquello que fue resuelto en el proceso ejecutivo no es definitivo porque puede ser revisado en un juicio de conocimiento posterior. ¿Comprenden? Entonces, generalmente uno dice, la sentencia en el proceso ejecutivo no es definitiva. Por lo tanto, la forma del voto individual que me exige la Constitución se da solamente en la sentencia definitiva. Por lo tanto, la forma en el proceso ejecutivo de la sentencia es ser una sentencia interlocutoria. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo resuelvo en una ejecución de alquileres que el garante no es obligado al pago? ¿Por qué? Porque hubo prórroga del contrato de locación y el garante no la firmó. Eso, en general, el tema de la legitimación pasiva, si a mí me excluyen un sujeto de esa relación de cobro, yo ya no lo puedo postergar en un juicio posterior, en un juicio ordinario posterior, decir, ah, no, el señor es deudor, porque ya lo resolví dentro del proceso ejecutivo. Ya resolví en el proceso ejecutivo si debía o no pagar los alquileres. Entonces eso no lo puedo reproducir. Con lo cual, si bien yo partía en un juicio ejecutivo, que en definitiva iba a terminar en una sentencia que hacía cosa juzgada formal, hay ciertas situaciones que van a ser resueltas de manera definitiva, aún dentro de un proceso definitivo, ejecutivo. Por lo tanto, advertida esta cuestión en la etapa recursiva, ya sea por el profesional que actúa, como por el propio tribunal que resuelve, me transforman la cuestión y en vez de dictarme una sentencia interlocutoria, me van a dictar una sentencia con la forma de definitiva, con voto individual. ¿Mm? Tengo una duda, profesor. Acá claro. en lo que subió al campus, hay un ejemplo de cuando la Corte admite o declara esta nulidad de oficio, y habla de un ejemplo que, bueno, no está el fallo entero, pero habla de falta de patrocinio letrado. ¿Cómo puede ser que si es extraordinario llegar a la Corte, se llegue con falta de patrocinio letrado y no se haya rechazado el límite cuando se presenta ante un juez de primera instancia? Y bueno, Porque evidentemente se comieron algo que era fundamental. Homologaron un acuerdo en derecho de familia y no se dieron cuenta que uno de los presentantes, porque muchas veces, ¿qué pasa? Ah, haceme un acuerdo para celebrar con mi marido. Fenómeno, uno va con patrocinio y el otro lo firmó en la buena fe. Y resulta que después, cuando lo presentan a homologar, el juzgado no advirtió aquello que es obligatorio para nuestro Código Procesal y que tiene íntima relación con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Porque la obligatoriedad del patrocinio letrado, chicos, que aparece en el artículo 56 del Código Procesal, está en íntima relación con una demanda constitucional, la garantía de la defensa en juicio. Entonces, fíjense qué requisito es fundamental en una relación procesal. Entonces, es un disparate que se haya sustanciado, que no hayan advertido en su momento una cuestión tan esencial como era el patrocinio letrado. Es decir, cuando el artículo 56 recoge esta obligatoriedad y dice, si no tiene firma de letrado, tiene que subsanarse dentro de las 24 horas bajo apercibimiento de devolverse el escrito. Pero no es por una cuestión formal, es una cuestión que hace al derecho de fondo, es una cuestión que hace a la garantía de la defensa en juicio. ¿Comprenden? Entonces, son errores muy groseros. Por eso uno trata, sí, ya estoy contigo, Viviana, generalmente uno va a ciertos casos que muestran claramente estos errores groseros para que ustedes puedan apreciar cómo funciona este instituto. Sí, Viviana, te escuchamos ahora. Sí, volviendo al caso anterior, en cuanto al proceso ejecutivo del que habló, cuando se hace cosa juzgada o sentencia definitiva, en el caso del garante que no tenía legitimación, y nos quedaría otra parte
de lo tratado en ese proceso, que sería una interlocutoria, estaría como No, no, definido. a ver, no, la sentencia va a tener forma de sentencia definitiva. Te va a condenar solamente al locatario al pago de la suma. ¿Está claro? Y te va a excluir de esa condena al fiador. Diciendo, este fiador, a ver, en el planteo que se hizo en el expediente, aparece el fiador y dice, mire, acá hubo una prórroga contractual, yo no firmé, por lo tanto se da el supuesto, creo que es del 1225 del Código Civil y Comercial, que es la caducidad de la fianza. ¿Por qué? Porque finalizado el contrato, la ampliación debe tener mi consentimiento expreso. ¿Está claro? Entonces, acá están reclamando alquileres que son posteriores al vencimiento del contrato de locación. Acá hubo consentimiento para la continuación de la locación, no hubo reclamo, por lo tanto yo no soy deudor de esa obligación. ¿Comprendés? Entonces, obviamente lo que se resuelva ahí, ya dictó una sentencia de juez que dice que Pedro no es más fiador, ya no lo puedo modificar en un proceso ordinario posterior. Diferente es, por ejemplo, que yo diga, bueno, en el proceso ejecutivo el pago debe ser documentado. ¿Sí? Es decir, debe haber por lo menos un principio de prueba por escrito del pago. Pero resulta que yo combine, a ver, yo tengo una obligación instrumentada en un mutuo, y ese mutuo preveía que yo te pague a vos personalmente. No preveía que se haga bancarizadamente el pago. Y un día vos me mandás una carta, me llamás por teléfono y me decís, José, no me pagues más, pagame a través de un depósito bancario. Uy, bárbaro, Viviana, qué bueno, así me evito de ir hasta tu casa a pagar. Sí, pero pagame en la cuenta de mi hermana, porque yo no tengo cuenta bancaria. El día de mañana vos te enojás conmigo y decís, José no me pagó más. ¿Yo qué prueba por escrito tengo para demostrar el pago? El depósito. El depósito. Sí, pero ¿Y cómo yo relaciono ese depósito con el contrato de mutuo? ¿Cómo yo relaciono a Laura Plevani con Viviana Plevani y que la plata que yo le depositaba, por más que coincida el monto del depósito, con una orden a Viviana? Y si Viviana estaba peleada con Laura, o Viviana se peleó con Laura posterior y entonces Laura le dijo, ¿viste la plata que te depositó José? Ahora es mía. Hay que abrir a prueba. Pero es que no, porque vos necesitas, en el proceso ejecutivo, cuando vos lees la excepción de pago en el 542, te dice que debe haber, el pago es documentado, o sea, total o parcial. Cuando vos analizás la doctrina y la jurisprudencia, te dice, el recibo de pago debe cumplir 3 requisitos. Ser de fecha posterior a la obligación, imputarse a la obligación que se ejecuta y emanar del deudor, del acreedor o de su representante. Entonces, ese depósito que yo efectué, lo de Laura Plevani, ¿se lo puedo imputar a la obligación que yo tenía con Viviana? No. Yo tengo un papelito que dice que fui al banco francés y deposité en la cuenta 0248 un importe. Porque puede obedecer a otra relación jurídica, que no lo puedo discutir dentro de este proceso ejecutivo. Entonces, aquella excepción de pago que no prosperó, yo puedo discutirla en el juicio ordinario posterior y demostrar, por otros medios probatorios, que en realidad el depósito que yo efectué, pero ya voy por otro camino, con la testimonial de Laura, yo la voy a demandar a Viviana. Claro, yo me refería a eso, a otro proceso, profe, al que venga después de conocimiento. Eso es lo que se desconoce con el tema que está en el 551 del juicio ordinario posterior. Yo estoy limitado para probar dentro del proceso ejecutivo y aquello que me hicieron pagar de vuelta en forma equivocada porque la defensa estaba limitada al recibo y que no lo tenía, entonces, que reúna los recaudos legales. Entonces, para poder
lograr que Viviana me devuelva la plata, tengo que ir a un proceso de conocimiento posterior, donde ya con amplitud de medios probatorios demostraré que la obligación que me hicieron pagar ya estaba cancelada. Y por No sé lo si a tanto, los... ¿eh? No, que no sé si le ha pasado recién, pero cuando yo este ejemplo me estoy haciendo un repaso mental de que muchas veces yo hago eso, que me dicen, depositámelo en la cuenta de mi hermano, de cosas así. Me doy cuenta que no estaría bueno hacerlo entonces. No, es que a ver, en la medida en que vos tendrías que tener una autorización de parte del acreedor, por ejemplo, que te mande un correo electrónico con firma, aparte del correo electrónico debe tener firma electrónica. Porque si no, es un correo electrónico que yo hoy creo un Gmail, le pongo a Yelén Ingracia, un nuevo correo, cosa de que no haya ninguna Yelén Ingracia, y le mando, hola, soy Yelén, pagame en tal cuenta. Y abajo le pongo a Yelén, a ver, tus datos, sabés que los podés, cualquiera de los datos de nosotros están en la web, o sea que yo hasta podría poner tu documento y generar una comunicación. No, bueno, mandame una carta documento. ¿Por qué? Porque la carta documento hay que ir al correo, acreditar que vos sos la persona que envía, y en base a eso yo ya tengo una autorización que el día de mañana... Perdón, chicos. Estoy justo en clase ahora. ¿Lo vuelvo a llamar, por favor? Gracias. ¿Entienden? Entonces, esto es importante que vos lo tengas presente. Es decir, ¿por qué? Porque estás modificando un contrato. Entonces, si hay modificación del contrato, somos todos buenos, pero a ver, la seriedad hace que nosotros, esa modificación contractual, yo me quiero quedar tranquilo. ¿Comprenden? Si yo, doctor del Cerro, en un contrato que celebro a mi cliente, dice, doctor, que vengan a pagar acá, lo que tengo que hacer en ese contrato es que autoriza al doctor del Cerro a recibir pagos y otorgar recibos. Y cuando venga mi cliente y se lleve la plata al estudio, le hago firmar un recibo de que retiró el dinero. ¿Comprenden? Pero si yo soy el acreedor, voy a lo del doctor del Cerro, le digo, ¿usted tiene autorización para percibir? Y acá sí, decía que usted me pagaba acá. No, pero usted no tiene autorización para percibir. Por lo tanto, no está bien que me paguen a mí. Por más que yo sea gauchito, que sea profesor de la facultad, lo primero que me tienen que decir es, bueno, acredita su mandato para percibir. Claro, tiene que tener un poder. Acreditarle el poder. Un mandato. Un mandato. Un mandato. Entonces, ¿por qué? Porque yo a través del mandato puedo exigirle una copia de ese mandato y el día de mañana acreditar por qué le pagué a Del Cerro. Y por qué el recibo cancelatorio extendido por Del Cerro tiene efecto y es oponible al acreedor. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es esto de casación negativa y casación positiva? Esto es importante. La casación positiva lo que hace es analizar el recurso y dictar una nueva sentencia conforme al agravio vertido. Resuelve. Y resuelve sobre lo que es materia del recurso y del fondo del asunto. En nuestro caso particular, ustedes van a ver que tanto el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y el recurso de inconstitucionalidad son casación positiva. ¿Por qué? Porque si la Corte hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que hace es expedirse sobre el fondo del asunto sometido y dictar una nueva sentencia que modifica la anterior y que resuelve sobre el fondo del asunto. Si la Corte hace lugar a la inconstitucionalidad, al planteo de inconstitucionalidad, va a resolver sobre el fondo del asunto sometido a su consideración. Si yo digo, la ley 14.432, que establecía la inembargabilidad genérica de la vivienda, es inconstitucional, la Corte cuando resuelva sobre el artículo, sobre esta ley, me tiene que decir, sí, es inconstitucionalidad y por lo tanto el inmueble que usted embargó está bien embargado y va a ser ejecutable. ¿Comprenden?
En cambio, en el recurso extraordinario de nulidad, la casación es negativa. ¿Por qué? Porque la sentencia se observa que hay un defecto de aquellos que enumeran los artículos 168 y 171, lo que va a hacer es anular la sentencia y devolver el expediente para que se dicte una nueva sentencia, que claro, será una nueva sala de la misma Cámara o un nuevo tribunal, ya que la que dictó la sentencia ya ha emitido opinión. En definitiva, lo que corresponde es el dictado de una nueva sentencia por un nuevo tribunal. Excepcionalmente, yo ahí se los he marcado, en el recurso extraordinario de nulidad, la Suprema Corte ha tenido casación positiva. ¿Pero por qué? Porque son casos excepcionales. Ustedes van a ver, es un tema de salud. Claro, fíjense que acceder a la Corte no es fácil y lleva tiempo. Y si lo que está en juego es un tema de salud, se imaginan que yo diga, ah, bueno, la sentencia dictada por el tribunal, Cámara, etc., es nula, se la devuelvo, se me muere la persona, ¿me entienden? Entonces, excepcionalmente, la Corte ha resuelto en recursos extraordinarios de nulidad. Yo les he citado ahí un caso de un tema de salud para que ustedes vean, como siempre digo, vean de manera clara que es un caso muy excepcional. Si yo les digo, está mal que le hayan dado todas las prestaciones, por lo tanto vuelvan a dictar bajo estos parámetros una nueva sentencia, lo que hago es detenerle quizá a aquella persona todas las prestaciones médicas de las que estaba recibiendo y lo mato. ¿Comprenden? Sí. Entonces, esto para ser claro y quizá muy burdamente explicado, ¿no? Pero bueno, excepcionalmente la Corte, aun cuando decreta la nulidad de la sentencia, no devuelve, sino que se aboca al tratamiento de la cuestión sometida a juicio. Y a partir de ahí resuelve. Pero bueno, esa es la diferencia entre casación negativa y positiva. En general, siempre ha sido muy criticada la casación negativa, porque en definitiva lo que se dice es, se pierde demasiado tiempo en el trámite del recurso para que luego me devuelvan el expediente para el dictado de una nueva sentencia. Por lo tanto, es siempre preferible una casación positiva que, si hace lugar al recurso, resuelva sobre el fondo del asunto. Bien. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso que les planteaba hoy, donde la Corte de oficio decreta la nulidad, muchas veces es muy difícil para la Suprema Corte resolver sobre el fondo del asunto. Porque si yo lo pienso de la lógica, digo, bueno, mi sistema prevé una doble instancia, y si el sistema prevé la doble instancia pasa a ser constitucional. Por ejemplo, es diferente en el laboral. El laboral es única instancia, pero en el civil y comercial es doble instancia. ¿Por qué lo pienso así? Porque si yo tengo una doble instancia, quiero que la doble instancia se ejerza con toda su amplitud y corrección. Si yo digo, está mal la sentencia de la segunda instancia, por lo tanto es nula, que me resuelva la Corte como en doble instancia me está cercenando una instancia y no me deja una posibilidad de revisión. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque yo hubiera preferido una sentencia de primera instancia, una sentencia de segunda y después vemos. ¿Comprenden? Es diferente. Por supuesto que es una cuestión muy finita, pero obviamente que siempre el tema de la casación negativa está mal visto por las demoras que provoca. Porque en definitiva, si el tribunal considera que está mal fallado, entonces corresponde que dicte una nueva sentencia conforme a derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en términos generales hasta ahora?
Una pregunta le quería hacer. Sí, Ángel. Discúlpeme. No me pidas disculpas. Está muy bien porque el diálogo es lo que nos enriquece y Claro, sí, a tiene veces razón. Tiene nos razón. va a aclarar las cosas. Volvió Elina. Cada caso particular cada caso es un mundo, ¿vio? Y hay que estudiar. Usted lo sabe mucho mejor que yo. Pero la mayoría de los casos pueden ser por inaplicabilidad de ley que se resuelvan. ¿Vos qué opinas? Que sí. Y que si vos te pones a pensar, Ángel, la nulidad son 3 casos, dijimos. Por eso se le hago la pregunta. No, pero razonémoslo juntos. Son Sí. 3 cuestiones. Omisión Mire, de cuestión mal esencial. Omisión de cuestión esencial. Voto individual y fundamento jurídico. Sí. Obviamente que vos siempre vas a mirar la sentencia desde el punto de vista formal, el primer análisis que vas a hacer. Porque es el menos complejo, quizá. ¿Me resolvieron todas las cuestiones planteadas? No los argumentos, que es diferente, ¿eh? Las cuestiones conducentes controvertidas, ¿las resolvieron todas? Si no las resolvieron todas, algunas no las resolvieron porque ha sido considerada como incluida en otra que sí fue resuelta, que está comprendida en otra que la excluía o que la comprende. Es decir, fíjate vos que el primer análisis que generalmente vos vas a hacer es el de la nulidad. Porque supuestamente es el más claro de los 3. La inconstitucionalidad es más difícil, porque la inconstitucionalidad uno la va a tener más clara desde el mismo momento del planteo. Porque además, el tema de la inconstitucionalidad, ya vamos a ver, requiere de un planteo de inconstitucionalidad para ser tratado. Hay que introducir la cuestión constitucional. Con lo cual, ya viene siendo arrastrada, ya viene siendo advertida. Ahora, eso iba a decir yo, que la inconstitucionalidad siempre está presente, invisible por ahí, pero siempre. No, pero fíjate vos, más que invisible, cuando vos venís con un planteo que en definitiva se va a tener que resolver por la declaración o no de inconstitucionalidad, vos lo tenés que denunciar desde el comienzo, desde que ya lo puedas llegar a tener presente. Por ejemplo, les voy a dar un caso que es muy común. Generalmente siempre se ha dicho, o así mejor dicho, siempre se ha dicho, así lo ha resuelto la Suprema Corte, que la ley de honorarios profesionales de los peritos contadores era inconstitucional. ¿Por qué? Y porque esa ley prevé una forma de cuantificar el honorario del perito contador de una manera que se aparta de los parámetros que pueda tener el proceso a los fines de regular honorarios a quien ha actuado con mayor extensión y mayor responsabilidad, que es el abogado. Por lo tanto, les aplica una pauta de proporcionalidad que sí aparece, por ejemplo, en el 478 del Código Nación, que sí aparece en el Código Civil y Comercial, pero que no está en nuestro Código Procesal. Entonces, si yo quiero que se aplique esa pauta de proporcionalidad respecto del honorario del perito contador, ¿saben cuándo tengo que hacer el planteo? Cuando ofrezco la prueba o cuando participo de la prueba que ofrece la otra parte. Porque ya está presente. Porque si yo voy a ofrecer que actúe en mi proceso un perito contador, yo ya sé que los honorarios que le van a regular van a ser conforme a la ley de ellos. Y si le regulan los honorarios conforme a la ley de los contadores, esos honorarios van a ser excesivos. Por lo tanto, ya tengo que decirle, cuando ofrezco la prueba pericial, planteo de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Y porque ya le voy a decir al señor juez, mire, señor juez, usted tiene que regular en base a estas pautas, porque y dejo planteado la inconstitucionalidad de la ley, creo que es 10.620 de los contadores, que plantea pautas que pueden llegar a regular honorarios que son superiores quizá al monto del proceso. ¿Comprenden? Entonces, ese exceso en la regulación hace que esa pauta sea violatoria del derecho de propiedad. ¿Comprenden? Entonces, generalmente, por eso les digo,
La nulidad la voy a advertir al momento de que hace la sentencia, pero la inconstitucionalidad generalmente no es sorpresiva, no aparece en la sentencia dictada, sino que viene ya siendo motivo de un planteo. Por eso, respondiendo al Angelito, claro, el ámbito mayor de recursos extraordinarios seguramente me involucre cuestiones vinculadas a la inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Está claro este pequeño resumen de por qué en general la vía más usada es la de inaplicabilidad de ley? Sí, gracias. ¿Cuáles son los requisitos comunes a todos los recursos extraordinarios? En primer lugar, tenemos que estar en presencia de sentencias definitivas dictadas por cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única. En nuestro caso particular, en provincia de Buenos Aires, no podemos ir de primera instancia a la Suprema Corte interponiendo un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque como claramente lo dice el Código, solamente es recurrible ante la Corte la sentencia definitiva dictada por cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única. Tribunales de instancia única en provincia de Buenos Aires, actualmente solamente los laborales. ¿Es verdad? Tenemos doble instancia en familia, tenemos doble instancia en civil y comercial, tenemos doble instancia en el contencioso administrativo. Tenemos doble instancia, en realidad, la sentencia definitiva en el ámbito penal, en realidad es la casación, que funcionaría como una segunda instancia ordinaria. Bien. Fíjense que el concepto, ¿cuál es el concepto de cuestión definitiva, de sentencia definitiva? Dice, la que aún recayendo sobre una cuestión incidental, por ejemplo, una sentencia que admite la excepción de cosa juzgada, o que declara la caducidad de instancia en primera instancia, impide la reproducción de la cuestión en otra oportunidad procesal. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, piensen. Si a mí me hacen lugar a la excepción de a la caducidad de instancia, esa caducidad de instancia dictada en primera instancia, ¿por qué no digo de segunda instancia? ¿Por qué no tomo en cuenta la segunda instancia? En realidad, la sentencia, la caducidad en segunda instancia que me deja firme. La sentencia en primera instancia, ¿verdad? ¿Entienden? Pero si a mí me decretan la caducidad de primera instancia, hace lugar a la caducidad, ¿les parece que esa sentencia que se dictó en primera instancia, apelada a la Cámara de Apelaciones que la confirma, será sentencia definitiva o no? Depende. Si prescribió la acción, o sea, si se prescribió el derecho, digamos, de... Muy bien, Fabiana. Esto es muy importante. A ver, si yo no puedo reproducir la cuestión iniciando un nuevo proceso porque la acción está prescripta, inicio un juicio de daños y perjuicios, plazo de prescripción actual 3 años. Resulta que me duermo, lo inicié muy tarde y resulta que me decretan la caducidad de instancia porque después me dormí, cosa que es muy difícil en provincia de Buenos Aires, porque no se olviden que yo tengo una instancia, una intimación previa, ¿no? ¿Es verdad? ¿Saben por qué se hizo la intimación previa? Siempre hay que leer. ¿Por qué el Código de Nación no la tiene y provincia la modificó? Chicos, por el Estado provincial, para que no le prescriban las deudas. ¿Qué pasa? Un abogado del
fisco, un abogado de la municipalidad, claro, le tiraban 500 juicios a iniciar. Y por ahí le tiraban juicios que ustedes dicen, ¿cómo hago para notificar? Que se me complica, es difícil, tengo muchas carátulas iguales, Municipalidad General Poblador contra García Juan sobre apremio. Se me confunden. Bueno, ¿qué pasaba? Una forma de ayudar al fisco para que no le decreten la caducidad y pierda los créditos era avisarle. Entonces el abogado que iniciaba tantos juicios, ya cuando le acusaban de caducidad, sabía que el juicio contra del Cerro Juan, ese lo iba a tener que prestar mucha atención porque había un abogado que lo estaba controlando. Y los demás que sigan durmiendo. ¿Comprenden? Por eso salió esa intimación previa que en el Código de Nación no está. ¿Saben por qué hay 4 horas para el cargo vencido en Provincia de Buenos Aires y 2 horas para la de Nación, en el artículo 124? Ese es otro cuento del legislador nuestro. Porque hoy ni siquiera tendría que haber cargo vencido, porque tengo presentación electrónica. Ya no se justifica más. El cargo vencido era porque los tribunales trabajaban hasta las 2 de la tarde, ¿es verdad? Entonces, como los plazos se cuentan del Código Civil hasta las 0 horas, hasta las 0 horas del día siguiente, yo no tenía forma de entregar mi escrito en tribunales pasada la hora de cierre del tribunal. Entonces, antes de 1968 existía el cargo notarial. ¿Qué hacía yo? Iba a una notaría, a cualquier escribanía, y le pedía que me ponga el cargo antes de las 0 horas del día que se vence. Y el escribano el otro día lo llevaba a tribunal, acreditando que lo recibió en su notaría el día anterior antes de las 0 horas. Esto se prestó a mucha, como decían algunos autores, a muchas falsedades, truchadas en el término criollo. Entonces, ¿qué hicieron? En 1968 se sanciona la 17454, de la cual nosotros tomamos, obviamente, el código, y se creó esta ficción del cargo vencido. Es decir, presentar el escrito al día siguiente dentro de las 2 horas del funcionamiento del tribunal. Pero hoy puedo presentar mis escritos hasta las 12 de la noche. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Lo mismo que dejar el día de nota martes y viernes cuando son presentaciones electrónicas. ¿Cuál es el fundamento de dar ese tiempo? Si total ya no tenés que ir hasta la sede del juzgado. No es que no tenés que ir a la sede. Lo que tenés que ver está a la vista en el tribunal. Claro, eso. El expediente ya lo tenés a la vista. Por eso. Hoy, si vamos hacia el expediente digital, ya no vamos a tener nada en soporte de papel. Por lo tanto, voy a tener el escrito, el oficio, la resolución judicial, todo a la vista. Bueno, y el cuento, cuando ustedes leen la modificación legislativa de 2 a 4 horas, y que el abogado de provincia también, de capital, trabaja en provincia. Y con todos los piquetes y todas esas cosas no llegaba a presentar los escritos. No, porque se hizo hace poco esa modificación. No 10 fue años más o menos. Sí, claro, pero bueno, pero usted lee la exposición de motivos y realmente es muy graciosa, porque la justificación era la demora en el tránsito, más o menos así. Lo cual es bastante irrisorio. De la misma manera, decir, bueno, blanqueemos, el abogado del fisco tiene muchas causas y necesita de que le avisen cuando no hay alguna. Entonces, por eso inventamos esta intimación previa de interés o desinterés, que obviamente es por única vez. Bien, entonces, ¿qué sentencia definitiva? Aquella que no encuentra vías hábiles para reparar el derecho lesionado, aquella sentencia que me impide replantear la cuestión en otra oportunidad procesal o en otro juicio. Esto es lo que decíamos nosotros, la vía impugnativa al proceso ejecutivo para modificar la sentencia del Ejecutivo
en principio es el juicio de conocimiento posterior en el 551. ¿Qué quiere decir? Que si a mí no se me abre el juicio de conocimiento posterior, por ejemplo, lo que vimos hoy del fiador, entonces yo ya tengo sentencia definitiva. Ahora, en el pago, que les decíamos hoy, el recibo de la orden verbal, depositarla en la cuenta de mi hermana, que es más fácil para vos, qué sé yo, bueno, ese pago sí lo puedo acreditar en otro juicio. Por lo tanto, esa sentencia condenatoria en el proceso ejecutivo no es definitiva y yo puedo modificar aquello que fue resuelto. Muchas veces hay otro caso que se puede plantear, es la sentencia definitiva que yo les cito siempre y el juicio de alimentos. Y en realidad, cuando uno se enfrenta a una sentencia en un juicio de alimentos, lo que va a ver que el artículo 647 del Código Procesal prevé que el alimento puede ser modificado a través de un incidente. Y la realidad es que el incidente en materia de alimentos requiere la modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de sentenciar en el juicio de alimentos. Los incidentes son de modificación, ya sea de modificación de la cuota alimentaria, de aumento, de disminución, o de coparticipación o de cesación, con lo cual está mal pensar que la sentencia en el juicio de alimentos no es sentencia definitiva. Lo que es muy difícil acceder a la instancia extraordinaria, ¿por qué? Porque si yo quiero ir por inaplicabilidad de ley, no me va a dar lo que se llama el monto mínimo del agravio. Si yo reclamo alimentos por el alimentado y pido 100.000, y a mí me condenan a pagar, y al alimentante lo condenan en 60.000, ¿cuál es el monto del agravio? 40.000, que quizá multiplicado por 24 no me da el monto del agravio para poder llegar a la corte, que son 500 ius. ¿Comprenden? Entonces, en realidad la definitividad o no muchas veces depende de las circunstancias juzgadas. Dijimos, sentencia definitiva, dictada por tribunales colegiados o de instancia única. En segundo lugar, otro requisito es que hay 10 días para interponer el recurso extraordinario. Es un plazo individual que corre para cada litigante y que es común a cualquier tipo de proceso, sea ordinario, sumario o sumarísimo. ¿Por qué lo decimos? Porque fíjense que en el sumarísimo hay una limitación en el 496, inciso segundo, pero que no se aplicaría. El recurso debe interponerse por escrito ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida y debe hacerse de manera fundada. Lo que es importante siempre tener en consideración que ese recurso debe bastarse a sí mismo, debe ser autosuficiente, la queja debe ser autosuficiente. Por eso generalmente cuando uno ve un recurso extraordinario, en realidad, antes de tratar el agravio puntualmente, en una primera parte, además de enumerar que se han cumplido los requisitos formales, hace un punto que se refiere a los antecedentes de la causa, donde va a ir a hacer un pequeño resumen de lo acontecido: demanda, contestación, medios probatorios, sentencia de primera instancia, apelación, sentencia de segunda instancia. ¿Por qué? Porque siempre acuérdense que la apelación, el recurso de apelación, siempre es en la medida de los agravios. Entonces, aquello que no es motivo de agravio no va a ser revisado, va quedando firme. Por eso siempre uno grafica este tema de los recursos como una pirámide, con una base más ancha y que se va cerrando hacia la punta. Muy bien, autosuficiencia de la queja, es decir, que basta con que que el tribunal pueda leer la queja para entender perfectamente lo que es motivo del agravio y el recurso. Hay que constituir domicilio en la ciudad de La Plata. Esto ha quedado hoy
si bien se sigue manteniendo, es una formalidad que va a desaparecer cuando se adecue correctamente este tema a la operatoria moderna. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, fíjense ustedes, constituido un domicilio electrónico. Y hoy las notificaciones se van a dirigir al domicilio electrónico, con lo cual aquella exigencia de constituir un domicilio en La Plata también desaparece. Más allá de que se sigue manteniendo, y bueno, y es una carga que hay que cumplir, bajo percibimiento que nos tengan por constituido domicilio en los estrados del juzgado, siempre y cuando, obviamente, no tramite la causa por ante la ciudad de La Plata. Pero en ese caso tenía que conseguir un abogado de La Plata, cada persona. Generalmente vos tenés un abogado corresponsal, obviamente, que es a donde las notificaciones físicas te van a llegar. Pero hoy, sí. No, por ejemplo, usted es mi abogado y tenemos que llegar a la corte. Yo ya no lo tendría. Yo ya no lo tendría. A mi abogado en La Plata, que es corresponsal mío, que voy a constituir domicilio y posiblemente le llegue. Por eso te digo, pero como el domicilio físico en este expediente pseudo digital pierde importancia, ¿por qué? Porque te van a dirigir las notificaciones al domicilio virtual. Yo les cuento una pequeña anécdota y ya terminamos, me faltan 2 pavadas. La realidad es que ahora en todo esto virtual yo soy conjuez de la corte, intervengo en los juris de enjuiciamiento de los jueces, y el día viernes me notificaron de la corte que ya ahora las próximas reuniones yo ya no tengo que viajar más, sino que van a ser todas por Meet. Es decir, fíjense cómo va desapareciendo este tema de la presencialidad, y lo bueno que es que yo ya no tenga que tener un corresponsal en La Plata, sino que directamente se pueda utilizar perfectamente el domicilio electrónico para todo tipo de notificación. Es más, mando mi recurso este tema de que la Cámara, mandar el recurso a la Cámara, hoy la Cámara todavía sigue enviando el expediente, pero cuando tengamos expediente digital va a desaparecer lo que es el franqueo, que es por la remisión del expediente de los tribunales de Mar del Plata o de cualquier otro departamento judicial a La Plata. ¿Por qué? Porque ya va a estar todo digital. Otra de las cargas que tiene el abogado, que también hoy no tiene sentido, es que se acompañen copias del recurso, porque antes, claro, vos con la copia del recurso, porque tiene una particularidad nuestro recurso. Nuestro recurso se interpone y se concede o no se concede, no se sustancia. A mí lo que hacen es notificarme la concesión del recurso extraordinario interpuesto por otra parte. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa recién, la bilateralidad se va a resguardar en otra instancia que es por ante la Corte, donde las partes pueden presentar lo que se llama una memoria. ¿Comprenden? Entonces, decir, claro, ¿cómo yo resguardo el derecho del apelado en el recurso extraordinario? Le doy la posibilidad de que frente al recurso interpuesto, él presente una memoria. Pero no se presenta en la Cámara o en el Tribunal Laboral. Lo voy a presentar en la Corte directamente, la memoria. Por eso a mí me van a conceder, concedido el recurso, me van a notificar por cédula o domicilio constituido la concesión del recurso. ¿Me comprenden? ¿Entienden esto más o menos? Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Ya sí. Vamos a empezar a ver el tema del recurso extraordinario y inaplicabilidad de ley. Sería una pregunta. ¿Cómo? No, ¿Cómo? Antes me quedó una pregunta que se me mezcló. Para acceder a la Suprema Corte no hay un monto mínimo, ¿no? Solo es para federal. No, al contrario, es al revés. El recurso extraordinario federal no tiene monto mínimo. Ah, se me mezclaron. No, está bien. El federal no tiene monto mínimo. El que tiene monto mínimo y en la provincia de Buenos Aires es un solo de los 3 recursos que vimos, que es el de inaplicabilidad de ley. Los otros 2 recursos no tienen, el de nulidad y el extraordinario de inconstitucionalidad, no tienen monto mínimo. Bárbaro. Inaplicabilidad de la ley sí tiene monto mínimo. ¿Cuánto sí, era? 500. Sí, mañana lo vamos a analizar. Igual, si pueden,
lean el trabajo que yo os he subido, para así mañana lo hacemos más ameno y más charlado, y ustedes pueden volcar las dudas que tienen. Profesor, una última cosita. Con respecto a las copias que habló usted como requisitos comunes, ¿sí? Que ya no sería necesario por... No se te escucha. Te cortó el audio, Viviana. Las copias que habla ese requisito común para todos los recursos extraordinarios, que no sería necesario ya que ahora existe este expediente electrónico. ¿Es obligatorio presentar en un archivo especial adjunto? No, es que, a ver, no, a ver, si lo haces por derecho propio, vos escaneás el escrito, ¿me entendés? Por Sí. derecho propio es Juana García, por derecho propio, por el patrocinio letrado del doctor José Manuel del Cerro, interpone recurso de extraordinario inaplicabilidad de ley. En estos casos, tu cliente tiene que venir al estudio, firmar ese escrito y vos lo firmás al lado como profesional. Ese escrito, que es por derecho propio, hoy vos, ¿qué haces? Como no lo vas a llevar, porque no lo llevas, ese escrito original va a permanecer en tu estudio. Vos tenés la responsabilidad de ese estudio, de ese escrito. Por lo tanto, vos ese escrito lo vas a escanear en tu estudio y lo vas a digitalizar, y ese escrito es el que vos le mandás a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata o a la Cámara de Apelaciones en los contenciosos administrativos. ¿Y por qué no hay copia? Porque vos no... A ver, como eso ya se sube, una vez que te lo provean, ya no hay... Ya la copia está, digamos, la copia del escrito está a disposición de la parte. Se puede imprimir cuantas veces se quiera. Obviamente. Por eso, a ver, siempre uno porque está acostumbrado a tenerlo en papel y muchas veces prefiere. Yo, en general, ¿saben lo que hago? Además de mandar la copia digitalizada, le pego el archivo de Word también, porque generalmente cuando uno manda como escrito como apoderado, lo que hace es pegar el Word que hizo el trabajo, lo pega en la misma página y lo envía, ¿no? En cambio, en lo que es el escrito presentado por derecho propio, uno lo que sube en realidad es lo que escaneó, el escrito escaneado con la firma del cliente y la nuestra. Pero yo siempre igualmente lo mando en Word, lo mando escaneado y lo mando en Word. Una pregunta. Porque es más fácil trabajar, a mí me gusta trabajar sobre el papel, soy antidiluviano, soy un hombre grande, ya estoy más cerca de la salida que ya me alejé mucho de la entrada, y entonces me gusta leer y trabajar sobre el papel, marcar, cosa que con el texto leyéndolo no me resulta cómodo. Y la última pregunta, el rechazo del recurso se hace por cédula. ¿Esa cédula es electrónica? ¿Puede ser electrónica? Claro, sí. Sí, Ayelén, tenía otra pregunta. Vuelvo con lo del monto, porque entonces tomé mal nota en apelación cuando estuvimos viendo el punto ese, cuando vimos según el tipo, ¿no? Para la procedencia, que podía ser según tipo y según monto. Yo tenía que el Código de Nación establecía un monto mínimo de 300.000 pesos. No, eso es para el recurso de apelación. Eso yo me confundí. Entonces. Estamos viendo el extraordinario provincia. Por eso yo te decía hoy que en el ámbito de nación, en realidad en el ámbito de nación no funcionan estos recursos, que son de provincia. Me confundí en eso, listo. Claro. Bueno, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Anótenla, chicos, y mañana las vemos de los temas que hemos visto. Un beso para todos, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.